caso, Diego, disculpanos por esta interrupción que tuvimos. Estábamos conversando, bueno, de tu recuerdo de estos 10 años y sobre todo de la causa, porque uno cree que como ya hay condena a prisión perpetua para los hermanos Lanata y Esquilachi, la causa ya está cerrada, pero sigue. Sigue, ahí en los alegatos, cuando terminó el juicio en 2012, se mencionaron algunas personas que seguían siendo investigadas, pero este juicio se hizo sin que esté presente en ese momento prófugo Esteban Ibar Pérez Corradi, que la justicia de Mercedes lo indicaba como el autor intelectual. A él se le hizo ahora una falta de mérito en la justicia federal, pero fue técnica. No es que por eso quedaba cerrado o absuelto, sino que la justicia pedía más tiempo para poder probar su autoría o no. Para vos, si se confirma lo que dijo la justicia de Mercedes, que él era uno de los autores intelectuales, ¿con eso se cierra o para vos hay más todavía autores intelectuales del triple crimen? Nosotros creemos que hay uno o más autores intelectuales y también hay más gente que participó de la celada, de la emboscada o de los disparos, de la autoría material. Porque los hermanos Lanata y Esquilachi están condenados como partícipes necesarios del hecho. Como en principio perdimos toda la parte material cuando estaba a cargo la fiscal Jacobuzzi, no se va a poder precisar, creo que nunca, quién emitió los disparos, pero sí quienes participaron. Por lo menos faltan unas 8 personas más que hayan hecho el secuestro, tenerlos refrigerados 6 días. Como autores materiales. Exacto, decís, porque no intelectuales, materiales. Materiales, le cabe la misma culpa, porque ellos los secuestran el día 7 de agosto, los matan, los refrigeran 6 días, plantan la camioneta en un lugar, el auto de Forza, que no se habla, queda tirado en Constitución también. Después tiran chequeras de Forza por una avenida, todo en lugares donde fueron dando mensajes. Y eso es lo que la justicia intenta resolver. ¿Mensajes o fue para desviar la investigación? No, hay mensajes. En cada lugar donde se tiró algo... Para alguien, mensaje para alguien. Hay alguien para... exactamente, donde tiraron los cuerpos también. Y eso creo que en poco tiempo vamos a poder sacarlo a la luz. Y Diego, ¿crees que en algún momento se va a conocer realmente quién fue el autor intelectual de todo esto? ¿Quién está detrás de esto? ¿Si hay alguna conexión con el poder político o no? Creemos que vamos a llegar a un buen puerto. Hay una línea de investigación muy profunda, nueva, que en juicio oral quedó un poco de costado, no porque la justicia de Mercedes no haya hecho lo correcto, sino por ahí que algunas herramientas le faltaban. Porque esta causa no empezó siendo con el móvil de tráfico de efedrina. Después mutó para eso porque está relacionada con la mafia de medicamentos, con las mesas de dinero, y también tenemos aportes a campaña, que es lo que a vos me hablabas, el vínculo empieza cuando se descubren. No solo, como dijo Alberto Fernández hace muy poco, que aportó Sebastián Forza nada más, sino hubo mucho más aportantes, Néstor Lorenzo, que es de la mafia de los medicamentos, hay una persona, Pose, que era como un protector, que había sido un miembro de las fuerzas de inteligencia, que estaba con Forza, Ariel Vilán, que muchos nos recuerdan, se suicidó a los días de haber muerto mi hermano Forza y Vina, y dejó en un papel escrito que investiguen bien. Si buscan, hay una lista muy grande que en ese momento todas las droguerías y farmacias aportaron para la campaña y están mencionadas o involucradas directamente con las diferentes causas. Y a partir de allí entonces empieza a ir con la investigación por el vínculo con el poder político. Y sí, porque el móvil es la efedrina y desde el año 2004 al 2008 de importar 200, 300 kilos de efedrina, pasamos a 40 toneladas. Alguien permitió, Granero, que está condenado, Capaccioli, que fue el recaudador por el otro, pero alguien hizo la vista gorda de que pasaran tantos kilos de efedrina que en ese momento era legal importar precursores químicos, pero lo que era ilegal era a quién se los vendían y que cualquiera se anotaba y le daban un permiso para ponerse como droguería importadora y exportadora, sabiendo de que esta droga era triangulada de China a India para Argentina y se mandaba a México, a Estados Unidos. Yo tengo informes de la DEA del año 2004, donde le piden al gobierno argentino que deje de importarle efedrina porque era esa triangulación. Se hizo caso omiso, se creó una bola de nieve y si no fuera por la muerte de mi hermano Forza y Vina,
no se hubiera cortado el tráfico de efedrina. Se corta después de agosto de 2008. Perdón, antes que vayas vos, Chiro, te pido, Diego, ¿podés repetirnos, por favor, cuál era entonces el circuito de la efedrina, de la droga? El circuito era desde Argentina, Sí. se importaba de China a India, se la traía para acá y de acá se la mandaba para los carteles mexicanos, iba a México o Estados Unidos. La droga venía de China y de India hacia la Argentina Sí. y de aquí se exportaba Sí, a los para carteles mexicanos. y de ahí se tiraba a México, Estados Unidos, donde la efedrina estaba prohibida hace mucho tiempo. Claro. Exactamente. Y era un negocio millonario porque la compraban a 300, 500 kilos el kilo y a los narcotraficantes mexicanos la llegaban a vender a $10.000 el kilo. Exactamente, por eso acá cualquiera que estaba vinculado con el rubro de droguerías, le era muy fácil porque la compraban legalmente, traían, lo único que tenían que demostrar, algo que ahora está también en otras causas, es comprobar las facturas de cómo la vendían. Entonces se preocupaban en buscar facturas truchas para demostrar, yo la compré y la vendí. Claro. Pero ese control era nada más. Si yo la vendía y tenía una factura que estaba Claro, o sea, legalmente... era tan simple como buscar una factura trucha. Exactamente. Buscaba una factura trucha y si decía quién fue, listo, ya está. Después, bueno, como salió la muerte de ellos, empezó otra investigación, toda la justicia federal empezó a ver cuál era el tráfico exponencial de la efedrina y todas esas facturas truchas y todas las droguerías que se allanaron. Perfecto. Carteles mexicanos, vos recién hablabas de... ¿Están metidos en este triple crimen alguien de los carteles mexicanos? Sí, desde un principio tenemos la figura, ustedes recuerdan en Ingeniero Maswich, antes de la muerte cae una quinta donde hay un argentino Tarsia y está Martínez Espinosa. Uno de los capos. Exacto, después cae el rey de la efedrina, que hay una causa que es la ruta de la efedrina que fue por ese lado. Tenemos otra persona muy allegada a otro de los muertos que es Vina, que es Rodrigo Pozas Iturbe, que es otro mexicano. Que lo condenaron. Lo condenaron ahora por 1.000 kilos de cocaína, Sí. por tráfico de 1.000 kilos de cocaína. Después de la efedrina, que había estado preso por el triple crimen. Claro. Lo había detenido el juez Fagionato Márquez por la ruta de la efedrina y después ahora quedó condenado por cocaína. Muchos personajes pasaron por acá. También está la figura de Magallanes, que está por los muertos de Unicenter, por los Juzgado colombianos, actualmente. que también era el socio de Vilán, el que Claro. suicidó. Y hay otro más que salió en televisión hace poco disparando en la calle, Martinero, que estaba con una mesa de dineros, que era la mesa de dinero. Hubo una embajada encubierta acá donde ellos cambiaban los cheques, más que nada los medicamentos, que era ¿Una embajada? la embajada de Nueva Guinea, en la calle no. 25 de Mayo. Eso era una mesa de dinero. Era una mesa de dinero. Exactamente. Ahora, Diego, te veo, bueno, obviamente la vida te ha llevado a empaparte muchísimo en todo este tema. Me imagino que antes de esto... Nada, lamentablemente no conocía ni a Forza ni a Vina porque mi hermano los conoció 1 mes y medio antes de morir. Ahora, después de que ya han pasado 10 años, ¿qué te pasa a vos? Cuando pensás en tu hermano, cuando pensás en que tu hermano se involucró en esto. Cosas que no logro entender porque yo no tengo que... La sociedad juzga y piensa algo y está bien que así sea. Yo lo conocí, él entra en este negocio de mano de Salerno, un amigo de su infancia, que trabajó en 2 oportunidades, y lamentablemente el meterse en esto por la ambición, digo yo, por querer progresar y ver un negocio fácil, lo llevó a la muerte. Como digo siempre, y lo hablo con el doctor Pierri, si Damián tendría que haber pagado con la justicia, y él me dice, hasta en ese momento, si le hubieran probado que algo de efedrina vendió, que no está probado que mi hermano lo haya hecho, pero hubiera pagado con la justicia y lo hubiera sacado porque era legal. Eso estaba muy discutible, me decía. Pero ese no es el caso. Nadie acá tiene que morir, sino que tendrían que haber sido condenados. Entonces yo hoy me pongo a pensar por qué Damián no se puso un límite cuando empezó a relacionarse, porque como te digo una cosa, te digo la otra, mi hermano tuvo reuniones con algún mexicano, tuvo reuniones, nombró gente que estaba en el poder también, todo eso está en juicio oral, porque él no pudo correrse desde ese lugar. Porque uno pudo parar. ¿Por qué no pudo parar? Pero no sé si también se puede parar cuando uno entra. Esa es la otra realidad. ¿Cuándo fue la última vez que vos lo vistes antes del 7 de agosto que desapareció? Mira, yo desde hace 25 años jugaba al fútbol todos los sábados con él. Se cumplen ahora 25 años que jugamos. Y ese sábado anterior
Él faltó porque tenía la nena chiquita, ahora Martina tiene 14 años, y estaba feo el día, entonces no vino, se quedó durmiendo. Y hablamos telefónicamente todos los días, pero los sábados nos veíamos siempre, en la semana por diferentes cosas de trabajo. Alguna vez tomamos un café y lo vi una semana antes, el jueves anterior. Y antes, y cuando lo viste esa última vez, cuando hablaste vos esta última vez, ¿lo notaste? No, por eso hay cosas que me resultan extrañas, porque él estaba bien. ¿No lo notaste preocupado? Nada, no, para nada. Lo único que me había comentado un tiempo antes, que yo lo declaré en el juicio, que él le había empezado a ir bien porque habían empezado a ser proveedores bancarios, otro tema, que todos querían trabajar para el Estado. Las historias se repiten porque pagan largo pero pagan bien, porque por ahí te pagan de más lo que vale menos. Y esos 6 días, desde el momento que desapareció hasta el trágico momento de que se confirma el hallazgo de los cuerpos, ¿qué pensaste que había pasado? Yo lamentablemente, que después me enteré, otra parte de las familias en esos días tuvieron una información. El día 7 de agosto a la noche, cuando voy a la comisaría, que me dicen que la camioneta estaba un poco quemada, después resultó ser que estaba entera, me muestran con la camioneta toda quemada, mirá que si no son pruebas, la agenda de mi hermano intacta, la credencial, sus documentos, la credencial de Forza, una corredera de un arma quemada y la chequera de Salerno. Yo pensé que lo habían secuestrado porque me dijeron que estaba con un dueño de una droguería, él había comprado una camioneta Vitara usada, y digo, bueno, lo vieron ahí, era el momento de los secuestros express y todo, y era como que esperaba un rescate. Después, bueno, pude ir a la fiscalía el otro día, la escuché declarar a Solán Bellone, después me encontré con su abogado en ese momento, Ramírez, de Solán Bellone, nos enteramos que había otra tercera persona desaparecida, y ahí ya, en enterarnos más de cosas, empezamos a pensar que todo era mucho más grave. Diego, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias por tu tiempo, gracias Chicho, lo seguimos en un ratito. Nos vamos a ir ahora a una pequeña pausa. A la vuelta vamos a hablar del dólar, alcanzó otro récord y cerró a 30 pesos con 68 centavos. Además, el Banco Central activó un plan para frenar la corrida cambiaria y evitar que la crisis impacte con mayor intensidad en la economía argentina. A la vuelta estaremos hablando con la economista María Castiglioni. Quédate ahí. Ya vuelve